¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Después del Pleno, este espacio que semana a semana comparte con todos ustedes amplia información respecto a lo que ocurre aquí en el Congreso de la República. Soy Osman Valverde y de antemano les agradezco por acompañarnos en los siguientes minutos con un amplio resumen de 2 sesiones plenarias que fueron convocadas para esta semana. Una de ellas, como ya conocemos, en la cual han participado los ministros de Estado solicitando el voto de confianza respectivo, y el otro, el cual acaba de concluir ya esta tarde y en el cual se han aprobado una serie de normas de beneficio para la ciudadanía. Antes de dar pase a nuestra primera secuencia, les recuerdo que la información que compartimos con ustedes es también gracias al Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria del Congreso de la República. Así que sin más preámbulo, iniciamos Después del Pleno con nuestra secuencia Normas Promulgadas. Iniciamos este espacio Normas Promulgadas aquí en Después del Pleno. ¿Qué es lo que ha salido publicado en los últimos días en el diario oficial El Peruano, en este cuadernillo de normas legales? Damos cuenta que una de las leyes publicadas esta semana es la ley que establece la moratoria para la creación de universidades públicas y privadas, publicada el 25 de abril del 2018. La ley establece que se suspenda por 2 años la creación de filiales de universidades públicas y privadas en el país. Es decir, se está atendiendo esta problemática que ha sido trabajada arduamente también en la propia Comisión de Educación y que ha sido además debatida por todos los parlamentarios para llegar a este consenso que ya es norma, ya es ley, porque está publicada, así que hay una moratoria que se ha ampliado respecto a este tema. Segundo tema publicado también en el cuadernillo de normas legales del diario oficial El Peruano en los últimos días. La ley que modifica el artículo 6 de la ley que declara de necesidad pública la construcción de la obra municipal denominada Nuevo y Moderno Mercado Modelo de Chiclayo, así como la expropiación de inmuebles para la ejecución de la obra. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Atención todos en Chiclayo que nos están viendo precisamente, sobre todo los comerciantes, porque esto va a beneficiar a todos ellos porque van a tener un mercado moderno, mejores condiciones, tanto para ellos como también para las personas, los chiclayanos que concurren. La mayoría de chiclayanos confluyen justamente en este mercado modelo de esa ciudad del norte del país. La necesidad de la expropiación sigue entonces siendo alta con esta norma, dado el lamentable estado de la infraestructura del mercado modelo de Chiclayo en el que se encuentra en la actualidad. Así que con estas normas promulgadas se está beneficiando ya tanto a los estudiantes, en el caso de la primera norma, y en el segundo a los ciudadanos de Chiclayo y también a los comerciantes del mercado modelo, porque hay más tiempo para la expropiación, van a poder tener también mejores ingresos en ese tiempo y de esta manera el Congreso cumple como corresponde con su labor de legislar. Son las normas promulgadas y que aparecen en los últimos días en el cuadernillo de normas legales del diario oficial El Peruano. Vamos ahora con el resumen de las sesiones plenarias de esta semana. Son 2 las sesiones plenarias convocadas esta semana y las cuales usted ha podido apreciar a través de Congreso Televisión, pero aquí en Después del Pleno les vamos a tener un amplio resumen de las mismas. Recordemos que en un primer momento se convocó justamente una sesión extraordinaria y especial a la cual ha asistido el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, y el gabinete en pleno para solicitar el voto de confianza. La representación nacional demostrando una vez más su apoyo y respaldo al Ejecutivo y dando muestra de que no hay obstruccionismo desde este poder del Estado, ha cumplido con otorgar este voto de confianza al gabinete Villanueva. En esta sesión de investidura entonces vamos a conocer nosotros un resumen en la siguiente nota. ...94 votos a favor, 19 en contra, 2 abstenciones. En consecuencia, ha sido aprobada la cuestión de confianza planteada por el señor César Villanueva Arévalo, presidente del Consejo de Ministros, y en cumplimiento
Con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 82 del reglamento del Congreso, el presente acuerdo será comunicado inmediato al señor presidente del Consejo de Ministros. De esta manera, el Congreso demostró una vez más que no es obstruccionista y que respalda al Poder Ejecutivo. La representación nacional otorgó el voto de confianza al gabinete ministerial encabezado por César Villanueva tras un extenso debate. El tiempo de debate ha sido 11 horas 49 minutos. Se levanta la sesión. Antes de concluir el extenso debate, el presidente del Consejo de Ministros resaltó la labor del Congreso de la República. Yo me siento altamente orgulloso de este Congreso. Cuando algunos se avergüenzan porque en las encuestas andan bajos, yo creo que es cuando eso sucede el mejor momento de demostrar la capacidad, la altura política de este Congreso, la sabiduría frente a los problemas. Tras asegurar que resolverá las dudas e inquietudes expuestas por los parlamentarios, Villanueva insistió en el llamado que al inicio de su presentación también hizo: trabajar conjuntamente. Y si hemos venido acá con humildad a pedir, rememos juntos para cruzar este río, es porque nos necesitamos mutuamente. El Ejecutivo los necesita a ustedes para tener las leyes rápidas ahora, porque no hay tiempo que perder. En esta sesión de investidura, César Villanueva anunció que el gobierno solicitará al Congreso nuevas facultades legislativas para acelerar la reconstrucción y reducir las exoneraciones tributarias. En el debate hubo voces que se opusieron a esta solicitud. Villanueva respondió así. Y hemos entrado a tal velocidad de la acción que nuestro congresista Mulder dice: ¿cómo han pedido facultades si todavía no le dan la confianza? Es que así somos de veloces, pues. Desde Fuerza Popular, el vocero de esta agrupación, Daniel Salaverry, destacó la actitud del titular de la PCM. La verdad que nos llena de satisfacción ver la actitud con la que ha venido el Premier, que es un Premier que viene a dialogar y no a pechar como hacían otros, que es un presidente, el actual, y un Premier con ADN provinciano, que es un Premier que ha dado un mensaje que convoca a todos. Más temprano, desde Peruanos por el Cambio, Gilbert Violeta instó a la representación parlamentaria y al Poder Ejecutivo a trabajar unidos en beneficio del país y dijo que su grupo político apoyará la gobernabilidad sin rencores ni odios. Marisol Espinosa, de Alianza para el Progreso, pidió un cambio radical y sin pausa en la lucha contra la corrupción. Antes, Víctor Andrés García Belaunde, de Acción Popular, cuestionó que el discurso del jefe del gabinete no haya tenido un deslinde claro contra la corrupción del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Nuevo Perú pidió dejar sin efecto la entrega de lotes petroleros que Kuczynski hizo antes de renunciar, y el Frente Amplio, el congresista Wilber Rosas, consideró que para reactivar la economía deben existir políticas de distribución y descentralización, y el APRA planteó regular el financiamiento de las campañas políticas. Horas más tarde, la representación nacional le dio la confianza a este nuevo equipo de ministros. Anuncios que acabamos de escuchar por parte de los representantes del Ejecutivo y que ha sido motivo para que la representación nacional le otorgue este voto de confianza al gabinete Villanueva, que además va a corresponder ahora un trabajo también desde el Congreso de fiscalización, de dar seguimiento a que todo esto se cumpla. Esto por el bien de la ciudadanía, por el bien del Perú, demostrando, insistimos, una vez más que el Congreso no es obstruccionista y que cumple con este respaldo y apoyo al Ejecutivo de esta manera, otorgando el voto de confianza. Tenemos más también sobre la otra sesión plenaria convocada esta semana, la de hoy precisamente, que acaba de concluir hace solo instantes, en la cual se ha aprobado una serie de normas de beneficio para la ciudadanía. Así que atentos al siguiente resumen, porque vamos a conocer cuáles son los puntos más importantes que se ha tratado en esta sesión plenaria dirigida por el presidente del Congreso, Luis Galarreta, y cuyo resumen se lo presentamos entonces a continuación. Veamos.
Para que la historia no se repita y poder combatir todo tipo de violencia, es necesario forjar valores, principios y nuevas actitudes en cada una de las personas, y dichos cimientos deben forjarse y fortalecerse desde la niñez. Bajo esa premisa, el Pleno del Congreso aprobó la iniciativa que fomenta la cultura de paz y no violencia en la educación básica como mecanismo para promover valores, actitudes y comportamientos que rechacen todo tipo de violencia. El dictamen fue sustentado por la presidenta de la Comisión de Educación, Paloma Noceda. El currículo nacional constituye el documento marco central de nuestra política educativa, pues contiene los aprendizajes y valores que los estudiantes deben lograr durante su formación básica para que puedan ejercer sus derechos y deberes como ciudadanos. Es por ello, señor presidente, que la aprobación de esta norma permitirá que el currículo nacional sea un instrumento efectivo para el fomento de la cultura de paz y el fortalecimiento de los valores y prácticas éticas de los ciudadanos, tanto su desenvolvimiento social como individual. El autor de la propuesta, congresista Mario Mantilla, destacó la importancia de incorporar en el Currículo Nacional de Educación Regular la enseñanza de la cultura de paz, teniendo en cuenta que en la década de los 80 nuestro país fue víctima de la insanía terrorista. Vemos con mucha indignación que inclusive en los textos escolares no se considera a Sendero Luminoso como un grupo terrorista, sino se trata como organizaciones, y esto no es así. Entonces creo que es necesario que el Estado incorpore asignaturas tendientes a la cultura de paz en los textos escolares, y esto se enseña a los alumnos desde primaria y secundaria, de manera tal que cuando culminen la secundaria sepan lo que es la solidaridad, la vida en paz, la paz social. El congresista Javier Velázquez Quesquén hizo notar que la propuesta era una norma de desarrollo constitucional, por lo que pidió retirar el artículo 3 de la propuesta, que planteaba declarar de interés nacional la incorporación de la enseñanza de la cultura de paz en el Currículo Nacional de Educación Básica Regular. Su pedido fue aceptado. Esta es una norma de desarrollo constitucional. Estamos concretizando lo que manda la Constitución del Estado en el inciso 22 del artículo 2. Presidente, pido que se retire el artículo 3º. En tanto, el legislador Edgar Ochoa dijo que dentro del Congreso existe la convicción seria de formar a los niños y niñas dentro de una cultura de paz. Otro de los proyectos importantes aprobados esta tarde en el Pleno del Congreso es la ley que propone como requisito para laborar en el sector público no tener condena por delito de terrorismo o por delito de apología del terrorismo. Este dictamen pasó a un cuarto intermedio y se agregaron propuestas de los congresistas Lourdes Alcorta, Úrsula Letona, Vicente Ceballos, Carla Schaffer, Gino Costa, Marisa Glave, Alberto de Belaunde, Cleito Galván, y se propuso un texto sustitutorio que se propone agregar al primer dictamen los siguientes requisitos: que para laborar en el sector público no se debe tener condena por delito de terrorismo, por delito de apología al terrorismo, lavado de activos, tráfico ilícito de drogas, violación de la libertad sexual, trata de personas o delito de corrupción de funcionarios, entre otros cambios. Este dictamen fue aprobado con 68 votos a favor, 4 en contra y 0 abstenciones. Bien, como podemos apreciar entonces, un amplio trabajo que los congresistas han cumplido esta semana en las dos sesiones plenarias convocadas justamente para estos días. Lo hemos apreciado en ambos resúmenes, pero continuamos con más aquí en Después del Pleno. Vamos a ir un corte, pero luego les vamos a tener todos los detalles también de una de las normas aprobadas recientemente, que es la que corresponde a la declaración de necesidad pública y de prioridad, la ejecución del proyecto hidroenergético Alto Piura. Qué mejor que conocer en la voz del propio gerente general de este proyecto, el señor Mario Vargas Treyes, quien nos va a explicar cuáles son estos beneficios que trae consigo esa norma trabajada aquí en el Congreso. Volvemos en instantes entonces con nuestra entrevista.
Piura es una de las regiones más afectadas en los últimos meses, desde el año pasado específicamente, por el fenómeno El Niño Costero y requiere urgente atención. Desde el Congreso de la República se han dado leyes justamente para promover el desarrollo en esa región del país. Recientemente el presidente del Congreso, Luis Galarreta, también realizó una gira por el norte del país en el marco de la Semana de Representación y visitó Piura. Pero hace unas semanas el Congreso de la República, el Pleno en sí, aprobó un proyecto que declara de necesidad pública y de preferente interés nacional justamente la ejecución de este proyecto hidroenergético Alto Piura. Vamos nosotros a conocer cuáles son los beneficios que trae consigo esta norma y qué mejor que para ello nos los explique precisamente las personas que representan a las entidades involucradas. Hablamos del gerente general del proyecto Alto Piura, el señor Mario Vargas Treyes, con quien aquí en Después del Pleno hemos conversado. Veamos entonces. Del Sistema Nacional de Inversión Pública es que se inicia este proyecto. El proyecto Alto Piura comprende 4 componentes, que si bien es cierto están enumerados del 1 al 4, no significa que ese es el orden en que tiene que ejecutarse. Actualmente se viene ejecutando el primer componente, que consiste en la construcción de una presa en el sitio denominado Tronera, en la cuenca del río Huancabamba, y el traslado de las aguas del río Huancabamba a través de un túnel trasandino de aproximadamente 13 kilómetros, que se viene ejecutando desde el año 2009 y que ha estado paralizado hasta el año pasado, en que se han reiniciado los trabajos, y actualmente se tiene en construcción aproximadamente 2 kilómetros de túnel. Este proyecto, este primer componente, corresponde al túnel y a la presa Tronera, con la finalidad de trasladar las aguas del río Huancabamba hacia la cuenca del Piura y que puedan ser utilizados en los demás componentes del proyecto. Este proyecto actualmente cuenta con un contrato de ejecución de obra por 470 millones de soles y que se viene, como digo, ejecutando ya dentro del cronograma de ejecución de obra que se aprobó para este contrato. El segundo componente corresponde a la parte energética y que, de acuerdo al esquema del proyecto, se ha previsto que sea a través de la inversión privada, con la construcción de 2 túneles para la ejecución de 2 centrales hidroeléctricas, una central hidroeléctrica en Cachapite y otra central hidroeléctrica en Gramadal, cada una de 150 megavatios, que va a generar energía no solamente para la parte norte del país, sino también con la posibilidad de vender energía hacia el sur del Ecuador. Estos 300 megavatios han sido considerados en el esquema inicial del proyecto. Consideramos que con nueva tecnología y con una actualización de los estudios de ingeniería podría lograrse mucho más energía, porque también se podría evaluar la posibilidad de generar energía en el primer tramo del túnel, que son los 13 kilómetros de trasvase, con la finalidad de aumentar el potencial energético y poder hacer más rentable este proyecto. El componente 3, que es la irrigación de las áreas nuevas, del proyecto, que busca, a través del aprovechamiento de los 335 millones de metros cúbicos que tiene de reserva el río Huancabamba para ser aprovechado en el Alto Piura, de los cuales, de acuerdo al balance hídrico efectuado, se requieren para la irrigación o para complementar el riego de todo el valle antiguo, de estas 31.000 hectáreas que son del valle antiguo, se necesitan 135 millones de metros cúbicos para complementar este riego, y 200 millones de metros cúbicos que serían destinados para irrigar 19.000 hectáreas de tierras nuevas y que serían aprovechados
en la construcción del tercer componente, que consiste en 2 reservorios, un reservorio en Mamayaco y un reservorio en Río Seco, y un sistema de canales que permitiría irrigar 19.000 hectáreas de tierras nuevas en la zona del distrito de La Matanza, básicamente. Y el cuarto componente, que consiste en mejoramiento del sistema de riego de todo el valle tradicional, que son 31.000 hectáreas. Estas 31.000 hectáreas se beneficiarían con 135 millones de metros cúbicos que provienen del trasvase de las aguas del río Huancabamba para mejorar el sistema de riego de la margen izquierda del río, ¿no? Y que además contempla pues el mejoramiento, la ampliación de la frontera agrícola en este mismo valle, que actualmente se tiene pues entre 14.000 hectáreas que están irrigadas solamente en épocas en que hay avenidas. Cuando no hay avenidas se tiene que irrigar o te tiene que regar exclusivamente lo que son frutales, que son alrededor de 7.000 hectáreas. Pero aquí en este valle antiguo contamos con 31.000 hectáreas potenciales que deben ser irrigadas. Entonces, para este valle tradicional se está contemplando el cuarto componente, que significa justamente hacer una inversión pública para mejorar todo el sistema de riego, básicamente a través de la construcción de 2 represas, una en San Juan de Bigote y otra en Buenos Aires, a través de la captación del río La Gallega y Corral del Medio, a través de un embalse en esta zona y otro embalse en esta zona, que van a permitir entre los dos de dotar de 260 millones de metros cúbicos de agua, que permitiría no solamente completar el riego para las 31.000 hectáreas, sino también asegurar que haya agua para regar durante las 2 campañas al año que se pretende, con lo cual tendríamos casi en producción alrededor de 50.000 hectáreas que beneficiarían a más de 13.000 agricultores, pequeños agricultores de todo este valle, y generaría más o menos unos 150.000 jornales de trabajo en esta zona, ¿no? Es importante este proyecto de ley porque va a permitir que el gobierno central y las entidades financieras puedan canalizar los recursos que se requieren para hacer e iniciar el proceso de la ejecución de este cuarto componente, que significa una inversión de 940 millones de soles, que implica tanto la etapa de preinversión, es decir, hacer los perfiles técnicos que sean necesarios para todo este componente, que son varios proyectos de varios subcomponentes que se tienen en este cuarto componente, y 908 millones para la ejecución misma de las obras de este proyecto, lo cual lógicamente el gobierno regional no dispone de los recursos necesarios para hacer estas obras, y es necesario que el gobierno central destine los recursos que sean necesarios para su ejecución. Y bueno, agradecemos a la Comisión Agraria del Congreso, quien sesionó en el distrito de La Matanza y justamente escuchó nuestra propuesta de llevar a cabo este cuarto componente conjuntamente con el primer componente que ya venimos realizando, y que esperamos a fin de año estar casi en un 35% de ejecución de las obras del primer componente, lo que permite no solamente una gran expectativa para lograr la ejecución del segundo y tercer componente, sino que, como tenemos dicho, el cuarto componente, la importancia que ha cobrado el ejecutar estas obras que permiten no solamente mejorar el sistema de riego del proyecto de todo lo que es el Valle Antiguo, sino que va además a permitir regular las aguas en grandes avenidas y evitando catástrofes en el medio y bajo Piura. Después de esta entrevista, entonces, queda claro que esta norma dada por el Congreso de la República va a permitir sin duda un mejor desarrollo del agro en la región Piura, región devastada por el Niño Costero del año pasado y desatendida durante todos estos meses
hemos podido apreciar justamente el clamor de la población, de los agricultores, que cuanto antes se atienda a Piura para lograr este ansiado desarrollo. ¿Y cuáles son los puntos más importantes de esta ley? Los vemos aquí a continuación en pantalla. Va a pasar 335 milímetros cúbicos anuales de agua desde la cuenca del río Huancabamba para el riego del valle El Alto Piura. Más agua entonces para esta región. Además, busca mejorar la producción y productividad de las tierras agrícolas del Valle del Alto Piura, que comprende a 4.478 agricultores. Van a ser precisamente todos estos los beneficiarios y sobre todo una mejor producción agrícola en esta región del norte del país. Tercer punto importante de esta norma, se tiene proyectado el mejoramiento de 5.108 hectáreas de cultivo, ya que actualmente solo se aprovechan 2.321 hectáreas. Es decir, prácticamente se va a duplicar el terreno agrícola y esto también va a permitir una mayor producción agraria en toda esta región. Son los puntos entonces importantes de esta ley trabajada aquí en el Congreso de la República. Aquí en Después del Pleno nosotros vamos a ir a una breve pausa, pero vamos a regresar en instantes con nuestra secuencia Tareas Pendientes. Continuamos con más aquí en Después del Pleno y en nuestro bloque Tareas Pendientes. Como ya saben ustedes, es en este espacio en el cual les recordamos a las instituciones a cargo de la reglamentación de las normas que da el Congreso de la República que tienen que cumplir con su trabajo. En la mayoría de casos hay un plazo que ya está vencido, no solamente de semanas, de meses, hasta de años que las leyes aguardan la reglamentación respectiva, pero hasta la fecha no se oye padre, así que a ponerse las pilas. ¿Cuáles son estas tareas pendientes? Vamos a nuestra primera gráfica, justamente aquí en Después del Pleno se lo recordamos. Y por ejemplo tenemos a la ley 3432, ley que promueve y garantiza la práctica del deporte y la educación física en los diferentes niveles de la educación básica pública, promulgada el 14 de mayo del 2016 y el plazo de su reglamentación venció, mucha atención, el 10 de agosto del año 2016. Otra norma pendiente de reglamentación es la ley 30161, ley que regula la presentación de declaración jurada de ingresos, bienes y rentas de los funcionarios y servidores públicos del Estado, promulgada el 28 de enero del 2014 y el plazo de su reglamentación venció nada más y nada menos que el 4 de junio del 2014. Estamos hablando ya de casi 4 años que aguarda la reglamentación respectiva a esta norma. Y en este tercer cuadro les mostramos la ley 30216, ley de formalización y promoción de empresa de radiodifusión comunitaria, de radio y televisión en zonas rurales y lugares de preferente interés social y modificatoria de la ley 28278, ley de radio y televisión, promulgada el 2 de julio del año 2014 y el plazo de su reglamentación venció también ese mismo año, el 30 de septiembre, como estamos viendo en la gráfica respectiva. Entonces, amigos, estas son las tareas pendientes, a ponerse las pilas las entidades a cargo. ¿Qué es lo que estamos esperando? El Congreso está cumpliendo con su trabajo, pero si se quiere que todas estas leyes, todas estas normas tengan los beneficios que corresponden, hay que también reglamentarlas. Así que esa es nuestra secuencia Tareas Pendientes y con lo cual llegamos a la parte final de este programa Después del Pleno. Yo les agradezco por habernos acompañado en estos minutos, pero les recordamos que si usted desea más información sobre lo trabajado aquí en el Congreso de la República, puede visitar nuestro portal web, cuya dirección aparece aquí en la parte baja de sus pantallas, www.congreso.gov.pe. Conmigo será hasta la siguiente semana, Dios mediante, en una nueva edición de Después del Pleno. Gracias.